la ONU y la Casa Blanca están respondiendo junto a muchísimas organizaciones internacionales como un clamor contra el proyecto de ley contra la homosexualidad que presentó esta semana el Parlamento de Uganda. Aún debe ser ratificado por su presidente, pero la preocupación es máxima porque justo el jueves pasado el mandatario ugandés tildó a los homosexuales como desviados y acusaba a Occidente de querer imponer esta condición sexual en África. Eric Dabula tendrá que abandonar el que ha sido su hogar durante 4 años antes de que acabe este mes. Un desconocido publicó en Facebook un vídeo identificándolo como activista gay. Se hizo viral y ahora su casero le ha enviado un aviso de desalojo. Es solo un ejemplo de la ola de discriminación que sufre la comunidad LGTBQ en Uganda. With this wave of homophobic slurs, la homofobia en esta sociedad se manifiesta incluso en la prensa con titulares como este. Las actividades homosexuales deben ser criminalizadas. Hace un año el gobierno de Uganda cerró la única ONG que protegía los derechos humanos del colectivo LGTBQ. El que era su director advirtió que empeoraría la represión cuando el Parlamento ugandés ordenó hace un mes una investigación por supuesta promoción de la homosexualidad en las escuelas. Y esta semana presentaron el proyecto de ley que convierte en delito identificarse como parte del colectivo. Desde Estados Unidos vigilan la aprobación de esta ley. Simply because of who they are or whom they love. Nadie debe ser atacado, encarcelado o asesinado simplemente por ser quien es o a quien ama, informó la secretaria de prensa de la Casa Blanca. El portavoz de Seguridad Nacional estadounidense John Kirby también declaró que habrá repercusiones económicas si se aprueba y promulga esta ley. Pena de cadena perpetua, incluso en algunos casos penas de muerte por la condición sexual de una persona. Claro, a nosotros esto nos parece inconcebible, pero vamos a tratar de averiguar un poco más sobre por qué es posible darse este tipo de leyes en Uganda. Hablamos con nuestro especialista en el continente africano, Pepe Naranjo. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Oye, pero ¿qué régimen político tiene Uganda? ¿Es un país ultraconservador o con un gobierno muy conservador? Cuéntanos. Sí, bueno, Uganda tiene un presidente, Yoweri Museveni, que está en el poder desde hace nada menos que 37 años, ¿no? Es una democracia formal, pero que en realidad hay un poder que se ha ido perpetuando, digamos, desde hace mucho tiempo. Pero, Roberto, aquí la cuestión no es tanto si estamos ante un régimen de derecha, de izquierda. Aquí ante lo que estamos es ante una homofobia que existe en Uganda, pero también en otros muchos países africanos. Hay más de una treintena de países en donde la homosexualidad está condenada, incluso, como decías, en algunos lugares con cadena perpetua o incluso con pena de muerte, ¿no? Para tratar de explicar esto es complejo, pero yo apuntaría a 2 datos. El primero son situaciones jurídicas que proceden desde la época colonial, que no han cambiado, en que los países independientes han ido perpetuando en sus códigos penales y en sus legislaciones, por un lado, y luego el enorme peso de la religión todavía en muchas sociedades africanas. Y cuando digo de la religión no me refiero solo, como podrían pensar algunos, solo a la religión musulmana. Uganda es mayoritariamente cristiana. Vemos que los extremismos y las violaciones de los derechos de las personas no proceden solo de mentalidades de una religión concreta, sino de los extremismos en general. Claro, las mentalidades extremas se dan en todos lados, pero me llama la atención que hay hasta 30 países todavía donde se persiga de una forma o de otra o no se tolere la homosexualidad dentro del continente africano. Sí, es verdad que hay un puñado de países en donde, como Sudáfrica o Cabo Verde, ¿no?, por citar algunos, donde la homosexualidad es tolerada, e incluso en Sudáfrica hay matrimonios homosexuales. Pero la tónica general, desgraciadamente, y esto lo denuncian año tras año los colectivos LGTBI, es que África es el gran pozo negro de la homofobia en el mundo. Hay otros lugares donde también, pero en África es muy señalado. En Senegal, donde yo vivo, que es un país que realmente es un país bastante tolerante, pero también está condenada a la homosexualidad. Y lo que hay que advertir es que en el caso de Uganda ya no es solo que se condenen las prácticas, por así decirlo, homosexuales, ¿no?, el tener sexo con personas del mismo género, ¿no?, sino que se condena el hecho de declararse homosexual, con lo cual se está persiguiendo, como han dicho Naciones Unidas, la Unión Europea o Estados Unidos, se está persiguiendo a alguien por el hecho de ser quien es, ¿no? Y esto realmente es un paso más
porque la mayoría de los países lo que condenan es lo que ellos llaman actos contra natura, ¿no? Pero es que ahora se está intentando también perseguir la condición de ser homosexual o el declararse homosexual, lo cual realmente es muy grave, ¿no? Desde luego que sí, son situaciones que en Occidente ya se han superado hace mucho tiempo y claro, esto nos retrotrae a mucho tiempo atrás. Veremos qué es lo que ocurre si la presión internacional sirve para derogar estas normas o por lo menos para suavizarles. Bueno, ahí donde te encuentras en Senegal, ya hablamos la semana pasada de la inestabilidad política que provocó que seguidores de la oposición se manifestaran, que hubiera algunos incidentes en los que ya, que sepamos, ha muerto una persona. Sabemos que los problemas comenzaron por el juicio abierto a un líder opositor que tampoco, digamos, está ayudando a calmar las aguas, ¿verdad, Pepe? Sí, hay una tensión enorme, ¿no? Y hay que tener en cuenta que estamos a nada menos que 11 meses de las elecciones, con lo cual la previsión, si algo no cambia brusco, es que esta tensión se prolongue y que volvamos a vivir incidentes graves. Como dice Ousmane Sonko, el líder de la oposición, cada vez que va a declarar al juzgado por alguna de las dos causas que tiene pendientes, se montan estos disturbios, altercados, ataques a gasolineras, a supermercados, con resultado de un muerto el otro día, pero es que hubo 15 muertos hace un par de años también en una situación muy parecida. Ha habido un llamamiento por parte de intelectuales senegaleses a que las cosas, bueno, pues cojan un camino de lo que es normal en un debate político en un país democrático, ¿no? Que las cosas se arreglen no por la vía de la violencia. Pero Amnistía Internacional nos está recordando que hay una enorme restricción por parte de los poderes públicos a las libertades de prensa, de reunión, de movilidad, etcétera. Y como dice el líder opositor Ousmane Sonko, en lugar de tratar de calmar un poco las aguas, lo que ha hecho es, el otro día, por ejemplo, acusó de intentar asesinarlo el presidente del país, a Macky Sall, sin tener pruebas para ello, ¿no? Digamos que hay una tensión enorme, acusaciones cruzadas y un recorte de libertades que está sufriendo la gente, ¿eh? Bueno, ya nos habías advertido semanas atrás que probablemente esta situación se va a prolongar hasta que se celebren elecciones o incluso a aumentar la presión y vemos que efectivamente es así. Seguiremos hablando de ello. Pepe, un abrazo. Muy bien, un abrazo, gracias.